En este segundo ejemplo podéis observar que también tenemos un carrito, pero esta vez la fuerza que se aplica para que se pueda mover ese carrito forma 30 grados con la horizontal. Por lo tanto, habrá que descomponer esa fuerza en sus componentes X e Y. Por lo tanto, el diagrama de fuerzas sería las componentes de la fuerza F, cuyo módulo es de 8 newtons, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. De igual modo que antes, nos preguntan cuál es la aceleración, cuál va a ser el espacio que recorre al cabo de 3 segundos y cuál va a ser la velocidad que adquiera al cabo de esos 3 segundos. Bueno, pues antes de utilizar la segunda ley de Newton voy a ir viendo lo que vale cada fuerza. Por ejemplo, empiezo con la componente X de la fuerza. La componente X de la fuerza, ¿vale?, tiene el valor de F por el coseno de 30. Si utilizamos las razones trigonométricas, ¿vale?, nos saldría que la componente X de la fuerza está relacionada con el coseno de ese ángulo. Bueno, el módulo de la fuerza F vale 8 newtons por el coseno de 30, ¿vale? Pues eso nos daría un valor de 6,93 newtons. Por otro lado, calculamos la componente Y. La componente Y estaría relacionada con el seno. F por el seno de 30 sería 8 por el seno de 30 y eso nos daría un valor de 4 newtons. Por otro lado, podemos calcular también el peso, ¿vale? Porque como nos dan la masa, el valor del módulo del peso sería igual a m por g. M vale 1,5, es un dato que nos da el problema, y g, como ya sabéis, pues vale 9,8. Si cogemos la calculadora y hacemos esa multiplicación, pues nos daría un valor de 14,7 newtons. ¿Vale? ¿Qué nos falta más? Pues nos falta, por ejemplo, la normal. En este caso, ¿vale?, la normal tenemos que considerar que como en el eje vertical está la fuerza normal, el peso y aparte también la componente Y de la fuerza, pues en este caso el módulo de la fuerza normal es igual al módulo de la fuerza peso menos F de Y. ¿Vale? Pues lo vamos a calcular. Como el peso lo acabamos de calcular, vale 14,7, le restamos el módulo de la fuerza I, menos 4, y eso tendría un valor de 10,7 newtons. Y nos quedaría pues calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal, como la acabamos de calcular, 10,7, y el coeficiente nos lo dan, pues pasamos a calcularlo. Sería el coeficiente 0,2 por 10,7, ¿vale? Cogemos la calculadora y eso tendría un valor de 2,14 newtons. Vale, pues ahora que tenemos el valor de las diferentes fuerzas que están actuando sobre el carrito, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos decía que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Las fuerzas que están sobre el eje vertical no influyen en el movimiento, con lo cual en esta fórmula vamos a tener en cuenta solamente las fuerzas que están en el eje horizontal. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos Fx, la componente X de la fuerza, y la fuerza de rozamiento. Bueno, pues en este sumatorio ponemos el balance de estas dos fuerzas, que sería fuerzas a favor del movimiento, Fx, menos fuerzas en contra, fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Sustituimos los valores de f de x, la fuerza de rozamiento y la masa y calculamos A. ¿Qué valía f de x? Pues nos ha salido que valía 6,93, menos la fuerza de rozamiento, que valía 2,14, igual a la masa, 1,5, por la aceleración. ¿Vale? Hacemos esta recta de aquí. Eso da 4,79, sería igual a 1,5 por A. ¿Vale? Y ya en el último paso pues despejamos la A. A sería igual a 4,79 entre 1,5, ¿vale? Cogemos la calculadora y eso nos daría un valor de 3,19 metros partidos segundo al cuadrado. Una vez que tenemos el valor de la aceleración, podemos calcular
el espacio que recorre al cabo de 3 segundos y la velocidad que llevará al cabo de esos 3 segundos. ¿Vale? Para eso hacemos uso de las ecuaciones que vimos en el tema anterior del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para resolver el apartado B utilizamos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado partido entre 2. La posición inicial la consideramos que es 0, la velocidad inicial también, y nos queda por tanto que la posición final es igual a la aceleración 3,19 por 3 al cuadrado partido entre 2. Haciendo uso de la calculadora, esto nos da un valor de 14,37 metros, ¿vale? Y ahora, para resolver el apartado C, hacemos uso de la otra ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿vale? Consideramos que la velocidad inicial es 0 y nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración 3,19 por el tiempo, que eran 3 segundos. Si hacemos la multiplicación de esas dos cosas, nos daría un 9,57 metros por segundo.